Padre, en el nombre de Cristo, gracias Señor por nuevamente poder estar aquí reunidos juntamente con mis hermanos. Esto lo hacemos, Señor, por querer servirte, por querer agradarte, por querer prepararnos y equiparnos más y poder ser mejores siervos. Pero nosotros queremos ser también los mejores hijos, de igual manera. Así que en el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos, te buscamos y nos ponemos delante de ti para que seas tú quien nos instruya, que nos hable, que nos guíe, para que seas tú quien nos enseñe de tu buena palabra y nos ayudes en todo momento a poderte honrar a través de nuestras acciones, pensamientos y actitudes. En el nombre de Jesús te rogamos y te pedimos, Señor, que tu presencia abunde en nuestros corazones y pensamientos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar esta tarde, noche ya. Bueno, tarde, ¿verdad? Todavía es tarde. Hablando sobre el Apocalipsis, los 7 sellos. Quiero ya cerrar con lo de los 7 sellos. Recuérdense que empezamos a hablar introductoriamente el primer lunes, hace 3, 4 semanas. El lunes anterior pues tocamos los primeros 4 sellos con la intención de dividir el tema, porque los primeros 4 difieren mucho de estos otros 3 que vamos a cerrar hoy. Es decir, esos 4 sellos muestran 4 seres o personajes que, como ya vimos, pues son de diferente aplicación o de diferente ministerio, si se puede llamar ministerio, de lo que van a desarrollar esta es otra etapa ya, digamos, de los sellos. Entonces en Apocalipsis, leyendo Apocalipsis capítulo 5 verso 1, dice el texto, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz y decía: bueno, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Bueno, ustedes se recordarán que en el capítulo 4 de Apocalipsis Juan es llevado al cielo, y cuando a Juan lo llevan al cielo, pues le muestran el trono. Juan puede ver que está el trono de Dios. Juan puede ver que ahí están los 4 seres vivientes adorando, pregonando: santo, santo, santo. Dice que día y noche estaba ahí. Vio la corte celestial con los ancianos, vio cómo los ancianos rendían sus coronas a los pies del Señor. Y bueno, Juan logra ver todo eso, pero cuando Juan de repente en el capítulo 5 nos enseñan que Juan como que pone su mirada en el que está en el trono, y cuando mira el que está en el trono, le ve con un libro en la mano, un rollo, un pergamino sellado con esos 7 sellos. Y a este ángel pregonando: ¿quién es digno de abrir los sellos? Y usted se recordará que Juan rompe el protocolo celestial. ¿Por qué? Porque se pone a llorar y se pone a decir que no había nadie digno, no hay nadie digno. Y le dicen: calmado, calmado, aquí está el digno, y el digno es el Cordero. Y aparece entonces la figura del Cordero inmolado, pero es la figura de nuestro Señor Jesucristo, que pasó por la etapa de sacrificio, y obviamente Él era el único digno en toda la corte celestial de poder abrir esos sellos. Entonces Juan, cuando ya ve eso, pues Juan empieza entonces a ver qué es lo que está ocurriendo con cada sello. Y por eso, bueno, lo primero que tal vez podemos decir es que cuando hablamos de los sellos, es que los sellos ya sabemos que son juicios, ¿verdad? De ahí en adelante comienzan los juicios de Dios. Entonces no hay ningún juicio que pueda iniciar sin el control de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está a cargo, Él es el que está en control. Él es el que permite o deja de permitir lo que puede ocurrir en el entorno mundo y aún en el entorno iglesia para cada uno de nosotros. Entonces nada ocurre sin la autoridad de nuestro Señor, y eso es un bien importante que tenemos que entenderlo, saberlo y poder dejar en nuestra vida que eso es lo que pasa, que Él está en control aún de cada uno de nosotros mismos. Ahora, cuando avanzamos en esto de los sellos, quiero dar un refresh únicamente rápido ahí de cada uno de los primeros sellos que vimos, los 4. Entonces, cuando abrimos el primer sello, dice que Juan, ¿qué es lo que se encontró? Se encontró con un caballo blanco, se encontró con un ser
montado sobre un caballo blanco, y dice que llevaba un arco, que se le dio una corona y que salió para vencer. Obviamente estamos hablando de que este caballo blanco, ¿qué es? Era un engaño, pero ya no era un engaño, ¿cómo podríamos decirlo? Local, sino que era un engaño global. Él venía a confundir y a engañar a las naciones con una falsa paz. Por eso dice que sale con un arco, pero sin flecha. Sale como quien dice, andaba armado, pero sin armas para poder ocasionar una destrucción, supuestamente. Ese es el falso Mesías. Podemos decir que a partir de ahí comenzó ya el reinado o el dominio, por así decirlo, del anticristo, ¿verdad? Entonces ese es el caballo blanco. Ahora, esa falsa paz se acaba bien rápido. ¿Por qué? Porque de ahí abren el segundo sello, y el segundo sello es el sello del caballo rojo. Y el caballo rojo, pues, ¿qué es lo que trae? Es un jinete que sí va armado. Dice que va con una gran espada. Y no solo eso, sino que se le da autoridad. ¿Para qué? Para quitar la paz en el mundo, y para que la gente se hiciera daño uno con otro, que se matasen unos a otros. Entonces vino a provocar guerra. La relativa paz de engaño que había proclamado el primer jinete, el segundo jinete fácilmente la destruye. Pero claro, es que ese es el conflicto, esa es la manera en como el anticristo así lo está desarrollando. Entonces, recuérdense que genera un conflicto no solo global a nivel mundial, sino que también étnico, en conflictos internos entre cada nación. Y bueno, este caballo promueve la guerra y la muerte. El sello número 3 es el caballo negro. Ya sabemos que ese es el caballo del hambre, el caballo de la escasez. No viene con armas, o por lo menos viene con una balanza que al final de cuentas la usa como un arma. Y ustedes saben que hoy en día el asunto económico se maneja como un arma. Y si no, podemos verlo rápidamente en la guerra que está actual con Estados Unidos, Israel versus Irán. ¿Qué hizo Irán? Cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Para qué? Para que la economía se hunda. Eso es un arma o estrategia de guerra, si se quiere, del daño que se está haciendo. Entonces, bueno, la economía también, habrá escasez, carestía en todos los productos, y desde luego solo algunos privilegiados. Finalmente nos vamos al cuarto sello, que es el caballo amarillo. Se recuerdan que es el caballo del Cloros, que venía seguido del Hades. Y este caballo amarillo, ¿qué es lo que hace? Sí venía directamente a matar a través de la pestilencia. Bueno, pero no solo mató con eso, dice que mata con espada, dice que mata con hambre, dice que mata aún con las fieras del campo. Pero entonces, ¿qué es? Viene a destruir lo que los otros no habían hecho todavía. Entonces podemos ver ahí el trabajo que el anticristo está desarrollando, pero nuevamente repito, no lo hace si no es bajo la autoridad o bajo el permiso de alguna manera entregado de parte de nuestro Señor, porque Él es el que tiene el control de las cosas. Pero como las cosas tienen que suceder, tienen que darse, entonces eso es lo que de alguna manera le han permitido desarrollar. Ahora, quiero que avancemos con el quinto sello. El quinto sello es las almas de los mártires. Y mire, cuando hablamos del quinto sello, dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Entonces note de lo que estamos hablando acá. ¿Qué pasa cuando se abre, cuando se rompe ese sello? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo primero que Juan ve es un altar. Y que debajo de ese altar hay unas almas de estos hermanos, de toda esta congregación que había muerto, bueno, de los miembros de congregación, de hermanos que habían muerto, y que están ahí esperando una justicia. ¿El punto cuál es? El punto es que, a diferencia de los sellos anteriores, por eso ahí vemos la
la diferencia de una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sellos anteriores, aquí ya no vemos asuntos terrenales. Aquí ya no estamos viendo la marcha terrenal, es decir, los juicios ya no son en la tierra, sino que ahora nos transportan ¿a dónde? A la corte celestial. Ahora Juan mira un evento ya celestial, no terrenal. Y cuando mira ese evento terrenal, que ya no es físico, sino que la realidad espiritual, Juan mira almas debajo del altar. Ahora, ¿qué están haciendo esas almas ahí? O podríamos empezar preguntándonos quiénes son esas almas. Pues bueno, el texto es bien claro y nos dice realmente quiénes son. Mire, vi debajo del altar, vi almas, dice Juan, que habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Ellos murieron por causa de la palabra. Ellos murieron porque mantuvieron su fe en el Señor. Ellos murieron porque declararon ser hijos de Dios, declararon ser cristianos, ser creyentes, y no rehusaron llamarse cristianos aún a pesar de estar amenazados de muerte. Entonces, note quiénes son ellos. Entonces son muertos, son gente que murió, bueno, como la palabra dice, mártires, gente que murió a causa de la palabra de Dios, gente que murió porque fueron fieles al testimonio. Nótelo también lo que dice aquí: mueren a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Entonces, aquí hay una tremenda realidad, que estos escogieron morir en lugar de defraudar, en lugar de negar al Señor. Amén. Es algo bien importante, porque eso nos tendríamos que definir tú y yo en esta etapa en la que estamos de la vida, a qué estamos dispuestos en relación con el Señor. Y entonces Juan dice que estos no murieron por accidente, estos son mártires, murieron por su fidelidad a Dios. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros más de alguna vez ha visto usted ejecuciones que hacen en países islámicos sobre cristianos, y los ejecutan porque por no negar a Cristo. En países africanos que son musulmanes, andan destruyendo iglesias y arrasando las congregaciones. ¿Por qué? Por no negar a Cristo. Entonces estos son gente que muere porque confían en el Señor y porque no niegan su nombre. Entonces mantienen su testimonio, dice, y que mueren a causa de la palabra de Dios. Entonces ahora, ¿qué están haciendo debajo del altar? ¿Por qué debajo del altar? Mire, esto es algo bien interesante. Pero ¿por qué es? Porque debajo del altar, si ustedes se recordarán, ¿qué pasaba en el altar en el Antiguo Testamento? Cuando había un sacrificio alrededor del altar o al pie del altar, derramaban la sangre de la ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir esto? Que si ellos están debajo del altar pidiendo la justicia, clamando por la justicia, pero están debajo del altar, quiere decir que todos ellos fueron como una especie de sacrificio de libación, que es un sacrificio derramado, algo así como el que hizo el rey David cuando mandó a su ejército, o se fueron sus 3 valientes después de que le escucharan que tenía sed, se metieron entre la línea de los enemigos y le trajeron un vaso de agua. Y él dijo: este es precio de sangre, yo no puedo tomar algo así, precio de sangre, porque es muy valioso. Entonces se lo derramó como ofrenda de libación al Señor. Eso es lo que esta gente, como está debajo del altar, es lo que yo puedo ver, que fueron como una ofrenda al Señor. Y ¿cómo podríamos decir? Bueno, que ellos se ofrendaron, porque desde luego dieron su vida a cambio de no negar al Señor. Entonces de alguna manera lo están honrando ahí. Entonces, ¿pero qué están haciendo? Están clamando por justicia. Y dice que clamaban a gran voz, dice: ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, esperarás para juzgar, para vengar nuestra sangre? Es decir, que nuestro martirio no quede impune, que nuestro martirio de alguna manera traiga una causa, pero el Señor los tranquiliza, ¿verdad? Porque el Señor, por ejemplo, bueno, el verso 11 claramente lo dice, dice que se les dio una vestidura blanca. ¿Eso qué es? Eso es, dice que están honrados, están justificados. Ellos están lavados con la sangre del Señor. Y entonces les dice el Señor: ¿sabe qué? Cada uno su vestidura blanca, porque es un galardón que ustedes ya se ganaron. Y lo otro dice también, dice ahí que no solo
que les dieron la vestidura blanca, sino que les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Descansen. Es decir, no crea que ellos están martirizándose ahí. No crea que ellos están frustrados sintiendo el dolor. No. Ya están en el trono de Dios. Ya están ahí se podría decir bajo la cobertura de nuestro Señor, bajo la mano de Dios. Entonces ahí están tranquilos. Simplemente lo que quieren es justicia. Eso es algo así como el ejemplo de la parábola de la viuda que el Señor nos enseñó con el juez injusto. Hazme justicia. Lo que el Señor está esperando es ver cuál es la actitud de nosotros también. Bueno, como devocional, cuál es la actitud de nosotros como creyentes, y creo que lo vimos el lunes pasado, la perseverancia que tenemos que tener pidiéndole al Señor una justicia. Y bueno, en este caso de ellos por el martirio, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros tenemos que orar. Y finalmente dice el Señor, bueno, tienen que descansar un tiempo más. ¿Por qué? Porque tiene que completar el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando se abre el quinto sello, ¿qué es lo que viene? Ya no estamos hablando de caballos ni del galopar de ningún jinete que te viene. No, pero aquí estamos hablando de persecución. Persecución por tu fe, persecución por tu testimonio, persecución porque quieren ver a quién adoras tú, a qué Dios estás sirviendo, a quién estás entregando tu vida y corazón. Entonces ahora viene persecución. Tal vez tú y yo aquí no estamos viviendo bajo persecución, pero hay lugares en que sí. Bueno, podría decir todavía, porque en alguna medida ya ha habido cierta persecución, pero tal vez no tan despiadada en contra de creyentes como en otros lugares. Pero cuando usted empieza a escuchar de burlas, cuando usted empieza a escuchar de discriminación por ser creyente, ahí se va dando cuenta que la persecución comenzó. Ahí uno se va dando cuenta de que a uno ya lo quieren apartar por el simplemente hecho de ser un creyente. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que empieza el reloj a contar en contra de eso, en países como los nuestros. Latinoamérica no está tan lleno de persecución, pero si usted se va a Europa, aún en Estados Unidos hay ciertos lugares, aún en los países africanos o los asiáticos, ni se diga, porque ahí sí lo persiguen en serio y lo van a matar por su fe en muchos de esos lugares. Pero entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que Dios va a juzgar, va a tener un tiempo donde va a juzgar. Por eso les dice esperen. Esa espera quiere decir que va a haber un juicio, que Dios va a emitir un juicio, pero que no es en el tiempo en que tú y yo querramos, sino que es en el tiempo perfecto que Dios haya establecido. Por eso es que nos dice que esperemos, porque en su momento el Señor va a abrir sus juicios. Ahora, en el libro de Mateo nos enseña perfectamente, porque ya que hemos visto el paralelismo de lo que es el sello versus lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, en Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, nota lo que el Señor está diciendo. El quinto sello confirma que se activa ¿qué cosa? Obviamente aquí está hablando el Señor del tiempo tribulacionario, pero aún en el preámbulo de la de tribulación y gran tribulación se activa esa persecución en contra de los creyentes, se activa esa persecución en contra dice que vamos a ser odiados de todas las naciones. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Solo hazte llamar cristiano y tú vas a ser blanco de enemigos. Así de fácil. Así de fácil. ¿Se recuerda a Pedro? Pedro no soportó eso. A Pedro le dijeron: hey, tú eres uno que andaba con Cristo. No, yo no. Yo no anduve con el Señor. Es más, yo ni lo conozco. No, pero es que hablas como él. No, y empezó a hablar, dice que hasta con malas palabras, para poder cambiar su acento, quizá, o su forma de hablar, para que no lo relacionaran. Pero ¿cuál es el punto de traer aquí a Pedro? Que lo empezaron a perseguir por ser cristiano. O sea, la persecución no es nada nuevo. Desde aquel entonces, a Esteban, ¿por qué lo mataron? Por ser cristiano. Pablo, ¿por qué andaba cazando a los creyentes? Porque se declaraban
creyentes en Cristo, se declaraban cristianos, y por el hecho de ser cristianos, entonces tú ya tenías derecho a estar preso. Ese era el punto. Entonces ahí comienza, o nuestro Señor Jesucristo confirma lo que le revela Juan en el Apocalipsis acerca del quinto sello, de que hay un tiempo de persecución. Entonces, en conexión de esto con los cuatro anteriores, con los cuatro sellos anteriores, mire, esto va como en ascenso, porque primero se activa el engaño. Después del engaño, cuando la gente se da cuenta que está siendo engañada, dicen que entonces que se empiezan a matar unos con otros, porque ahí entonces empieza el caballo rojo, su función, y entonces empieza la guerra. Después del engaño va la guerra. Después viene el caballo del ¿qué? El caballo negro del hambre. Y entonces la gente empieza a morir y a matar seguramente por hambre. Y finalmente llega el caballo de la muerte. Pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el resultado natural de todo eso? Persecución, sufrimiento, aún entre el cuerpo de creyentes. Claro, para esa fecha yo esperaría que ni usted ni yo estemos aquí, y que Dios nos agarre bien ministrados, confesados, bañados, desparasitados, para poder estar de pie delante de Él cuando Él venga por nosotros. Pero si nos toca, hermanos, tenemos que ser valientes y fuertes. Por eso, no por nada José desde antaño lo dijo: sé fuerte y valiente. ¿Para qué? ¿Se acuerda para qué dijo Josué esas palabras? Sé fuerte y valiente para poner por obra todo lo que el Señor ha mandado. En palabras simples, porque eso es lo que Josué iba a hacer. Le iba a tocar enfrentar enemigos, y eso es lo que nos puede tocar también enfrentar a nosotros. Entonces, conclusión de este primer sello, ¿de qué es lo que estamos hablando entonces? Bueno, los primeros 4 sellos muestran caos en la tierra, pero este quinto sello ya nos muestra lo que está sucediendo en el trono de Dios. Ya nos muestra lo que está sucediendo allá arriba. No solo con estas almas, sino de que Dios está escuchando, y Dios también está otorgando y está preparando, por sobre todas las cosas, preparando la justicia venidera de Él. Ahora, esto nos lleva al siguiente sello, que es el sexto sello. El sexto sello, que es una conmoción cósmica. Mire, de la tierra nos vamos al cielo, del cielo, bajamos un poquito del trono de Dios y nos vamos a los Uranos, por así decirlo, ¿verdad? Que es el cosmos. Y dice en Apocalipsis 6:12: y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda. Dice: la luna toda se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron en la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, dice, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Entonces note ahí los detalles de este sexto sello, porque aquí hubo un poquito de todo, ¿verdad? Primero los eventos, ¿verdad? Ahora, ¿qué podríamos decir? Aquí lo interesante de este sello es que ya se mira una intervención visible de parte de Dios. Ya es algo que lo vamos a poder ver, no es algo que trabaja bajo el telón o detrás del telón, sino que está ahí desarrollándose a la vista de todos. Note que dice de que hubo un gran terremoto. Ese terremoto es un terremoto global, es un terremoto masivo, es un terremoto que altera continentes. En el verso 13 dice de que, en el 14 dice de que todo monte e isla fueron removidos. Ese terremoto no fue algo pequeño, algo suave, no, fue un gran terremoto que ocasionó una destrucción a gran escala, y eso es lo que realmente nos deja ver esto. Ahora, señales puso el sol, dice que el sol se puso como negro. Esto puede ser por cuestiones atmosféricas, ¿verdad? O los famosos eclipses solares. Pero lo que estamos viendo son señales. Dice que también la luna se volvió como sangre. ¿Ha visto usted lunas sangrientas o las lunas rojas? Claro, eso está a la vista, eso ya es normal. Incluso ya está una fecha para poder saber cuándo vendrá la siguiente. Pero son señales que nos dejan ver lo que está ocurriendo. Ahora, dice que el cielo se desvaneció como un pergamino. Es algo que describe una alteración visual del cielo
que en algún momento se va a poder dejar ver. No ha sucedido todavía, pero ya estamos viendo algunos vestigios de ese tipo de señales que se están dejando ver o que se van a dejar ver más adelante. Ahora, bueno, también habla de que todo monte e isla se removió. Bueno, esto implica obviamente los cambios geográficos que trae este desplazamiento de tierras, alteraciones de la corteza terrestre. Ustedes saben, ustedes han oído hablar del anillo del fuego, de cómo esos anillos, esas capas tectónicas de la tierra se están moviendo, se están separando, y eso, según los científicos, es lo que ocasionó el desprendimiento de continentes o la formación de continentes. Bueno, todo ese tipo de cosas que no hemos visto ya se están pudiendo ver y se están dejando ver ahora. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? La reacción de la humanidad. Eso nos lo relata en el verso 15. Mire lo que dice acá. Dice que los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas. Por cierto, qué mal lugar para esconderse después de los terremotos, ¿verdad? Pero bueno, se escondieron en las cuevas, dice ahí, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Qué nota ahí de particular en ese texto usted? Exactamente. Por lo menos, no sé si lo ven o no lo ven, pero reconocen que esos son juicios de Dios, que esos son juicios de Dios, y eso es lo especial del asunto, porque entonces ya ellos ya saben a qué se están enfrentando, y eso es lo particular del texto. Entonces, porque está diciendo que reyes, que ricos, que poderosos, que todos reaccionan por igual, se quieren esconder de la presencia de Dios, de lo cual no es posible, obviamente. Pero ellos, ¿qué dicen? Ahí sienten el peso del temor, ahí sienten el peso, bueno, mejor dicho, del terror, porque ya es un terror, ¿verdad? Reconocen que todo esto viene del Señor. Pero la palabra más importante que me sonó a mí es esta. Dice que escondernos, dice, de la presencia del Señor, de la presencia del que está sentado en el trono, y note lo que ellos están diciendo, y de la ira del Cordero. ¿Cómo sabían, número uno, del Cordero? ¿Cómo sabían del Cordero? ¿Cómo sabían que el Cordero en ese momento iba a venir con ira sobre cada uno de ellos? O sea que de alguna manera el Señor dice que el evangelio está para todo el mundo. O sea que ellos de alguna manera escucharon el mensaje, pero no lo hicieron, no lo obedecieron. Escucharon el mensaje, pero cerraron su corazón, cerraron sus oídos a ello, y por eso es que de alguna manera lo conocen. Sí, Héctor. Bueno, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando del pueblo de Israel. Ahora, aquí estamos hablando del resto del mundo, ¿verdad? Pero claro, no, te entiendo el ejemplo, ¿verdad? Y está de acuerdo, ¿verdad? Pero ese es el punto. Sí, Juan Carlos. Claro. Todos van a haber escuchado, ¿verdad? Todos van a haber escuchado, y peor ahora que se traduce en diferentes idiomas y está predicado en todas partes, ¿verdad? Pero eso es lo increíble del caso. La declaración entonces es: escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, de su llegada. Entonces aquí no hay duda de ¿qué? De que la humanidad llega al punto de reconocer que el juicio es divino. Cosa que ahora los miran a uno como loco cuando uno empieza a decir: va a venir un juicio divino. No, estás más loco que una. ¿O no le han dicho eso? ¿O no dicen eso? Claro, esas son las burlas normales que uno encuentra. Ahora, mire bueno, en diferencia con los primeros sellos o los sellos anteriores, es que el sexto sello claramente se ve que hay una intervención divina. Ese es lo que yo puedo ver visiblemente. Es Dios moviendo ahí el tablero, ¿verdad? Bueno, obviamente que es algo que no se pudo, que es innegable, que vino repentinamente. Ahora, cuando vamos a Mateo, el Señor Jesucristo lo ilustra de esta manera también, en Mateo 24. Notan cómo todos los sellos están vinculados al Mateo. A Mateo capítulo 24, que es la enseñanza profética escatológica que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Entonces dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá,
la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces note que el Señor está dando la ilustración. Claro, el Señor no dice ahí que eso va a ser intervención directamente divina, pero sí está hablando de los hechos que Juan pudo ver en correlación con la apertura de ese sexto sello. Y esto más, la conexión no solo llega a Mateo capítulo 24, sino que también la podemos ver en el Antiguo Testamento. Mire rápidamente, Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Mire, Joel está hablando muchos años antes incluso del Señor Jesucristo, y ya estaba dando vestigios, bueno, obviamente por revelación divina, de lo que iba a venir a un futuro que todavía nosotros lo estamos marcando. Y en Isaías 13:9 dice: he aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y con ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Entonces note cómo se describen estos hechos aún desde el Antiguo Testamento, cómo están llevándolo. Bueno, de Antiguo Testamento pasa al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo o capítulo 21 de Lucas, y de ahí nos vamos hasta el capítulo 6 y 7 y 8 del Apocalipsis. Entonces vemos cómo todo está hilvanado, todo está debidamente inspirado como el Señor lo mandó. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este sello? El colapso del sistema natural, el colapso del sistema. Bueno, aquí ya vemos una vinculación de los escenarios escatológicos. Por ejemplo, el escenario mundo versus el escenario cosmos, porque son dos cosas que se ven afectadas, uno por terremotos y el otro por los grandes señales que se dan. Y bueno, dice que la atmósfera es alterada, que la luz solar va a ser afectada también, la actividad sísmica extrema y los eventos espaciales que van a ser visibles completamente. Entonces, obviamente, ahí estamos hablando ya de juicios que el Señor va a mandar sobre la tierra, porque es la justicia de Él que está ya desarrollándose o que está en camino de desarrollarse al completo. Entonces, los primeros sellos, ¿qué parecen ser? Parecen ser eventos más humanos. El caballo blanco, rojo, negro y amarillo parecen ser son eventos que se dan a nivel tierra, a nivel escenario tierra, por así decirlo, que tienen que ver con humanos. Pero lo que es el quinto sello tiene que ver con el cielo, y el sexto sello tiene que ver ¿qué? El juicio de Dios, como quien dice, la inauguración del juicio divino sobre la tierra y sobre los hombres. De alguna manera van a reconocer la autoridad divina, pero obviamente no por la salvación, aunque yo sé que alguno de ahí, porque ahí dice que el que confiese su nombre se va a ser salvo, amén. Entonces me imagino que en algún momento de ahí alguien que se arrepienta va a ser salvo, pero desgraciadamente va a pagarlo con su vida. Pero bueno, salvo al final, eso es lo importante. Ahora, de aquí saltamos al séptimo sello, el del silencio del cielo. Y este séptimo sello está en Apocalipsis capítulo 8. Mire cómo se rompe la secuencia, ¿verdad? Porque de capítulo 6 Juan empieza a narrar otros eventos como los marcados, como el cántico en el celestial, pero de ahí nos llevamos hasta el 8, y ya en el 8:1 dice que retoma otra vez la apertura de los sellos, como que había quedado pendiente el séptimo sello, y dice que cuando el Cordero abrió el séptimo sello, dice que hubo silencio en el cielo, como por media hora. Entonces note qué tan específico es en este caso Juan, de que hasta da el tiempo de cómo sucede el sello. Ahora, note algo, ¿qué sucede aquí? Bueno, caos en la tierra con los primeros 4 sellos, caos en la tierra. Número 2, clamor en el cielo con el quinto sello, ¿verdad? Que están aquellas almas clamándole al Señor: haznos justicia, haznos justicia. Y en el sexto sello, pues podríamos decir conmoción cósmica y también terrenal. Pero aquí ya surge algo inesperado, porque cuando destapan, cuando abren, cuando rompen ese sello, ¿qué es lo que ocurre? Silencio, silencio. Ya no hay acción, ya no hay juicio,
no hay terremoto, no hay señales, simplemente hay un silencio. Ahora, el silencio, ¿cómo lo podríamos interpretar? Porque el silencio es algo, también es algo impactante. ¿Cómo interpretas tú cuando le preguntas a alguien que te interesa una información, saber, y le preguntas a alguien y la gente calla? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué sientes cuando preguntas algo y no obtienes respuesta? Indiferencia, pero también causa incertidumbre, ¿o no? Claro, te va a causar cierta incertidumbre. ¿Y qué pasó? Le pregunté y no me dijo nada. ¿Qué pasó? Entonces nota algo, cuando hay un silencio, pues obviamente hay que preguntar. Bueno, cuando hay un silencio de Dios por sobre todas las cosas, hay que preguntar: ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué les digo yo esto? Porque si nos remontamos al capítulo 4, cuando Juan llega al trono, dice que estaban los 4 seres vivientes delante del trono. ¿Y qué hacían? Clamaban: santo, santo, santo. O sea, que había un momento de adoración perpetua. Dice que día y noche estaban diciendo: santo, santo, santo eres, Señor. Pero no solo eso, sino que estaba un coro angélico, miriada de ángeles alrededor, también clamándole al Señor. Y también estaban los ancianos declarando las proezas de Dios y entregándole sus coronas. Es decir, estaba movido, es movida la corte celestial. No es un ¿cómo decirle? No es un lugar como un mausoleo de un cementerio, que aquí hay silencio, aquí no. Ahí hay movimiento, hay adoración, hay cántico, están los ángeles, hay proclamaciones. Eso es la corte celestial. Sin embargo, cuando rompen este sello, todo el mundo se calla. Y Juan lo que se queda viendo es que cesó la adoración, cesó el clamor, cesó todo, y hubo un silencio. Y el Señor no decía nada. Dice que por media hora, gracias a Dios que es por media hora, porque eso quiere decir que es corto el tiempo. Porque si es media hora en el cielo, ¿cuánto tiempo será aquí? Segundos, ¿verdad? Segundos. Hasta ya me acordé de una anécdota, pero se la cuento después para no interrumpir el mensaje. Porque el punto es que Juan dice como por media hora. ¿Cómo midió el tiempo? No sé, pero el punto es que así lo pone él. Ahora, cuando hay un silencio, tenemos que medir de dónde viene. Número 1, yo pude más o menos observar algunos y veo que hay un silencio de reverencia. En Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, así que calle delante de él toda la tierra. Entonces, ¿eso a qué se debe? Reverencia, respeto. ¿Por qué? Porque el Señor llegó. ¿Se imagina usted estar en la corte celestial y que mira que entra el Señor? Lo que menos usted va a querer estar es hablando con su vecino. Lo que menos va a querer estar es contándole chistes al otro. No, va a querer estar cuadradito viendo que el Señor entra. ¿Sabe cómo equivale esto? No sé aquí cómo lo harán, pero he visto cortes por ejemplo en Estados Unidos. Cuando entra el juez a la corte, todos se paran de pie y en silencio. Y el juez entra, se sienta, o cuando ya se pone en su estrado y se sienta, saluda, y entonces ahí todo el mundo se relaja. Entonces, qué respeto, decía uno, ¿verdad? Y ese es un juez terrenal. Claro, eso sí, si es que si usted se pone a brincar o se pone a hacer alegatos, se lo llevan preso, entonces todo el mundo está tranquilo, ¿verdad? Pero entonces, cuando podemos ver que el silencio aquí es un silencio reverencial, queremos estar en orden para con el Señor, y eso es lo que nos está enseñando. Ahora, pero hay algo más. Dice que también el silencio es un silencio antes de un juicio, porque eso es lo que como que están meditando qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué le digo yo eso? Bueno, porque en Apocalipsis 8:2 dice que vi a los ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Quiere decir que el silencio era solemne porque venía un nuevo juicio, una nueva serie de 7, y que obviamente, como ya entendemos y que ya sabemos, porque yo sé que usted lo ha leído, esas 7 trompetas aumentan al doble o al triple todos los juicios de Dios contra todos y contra todo, ¿verdad? Porque entonces ahora vienen ya, le suben el volumen a aquellas cosas que comenzaron con los sellos. Pero ¿cuál es el punto entonces? Quiere decir que ahora viene la solemnidad. Ahora es por juicio. La solemnidad ahora es porque es como una especie de pausa, es como una especie de que ahora meditamos porque viene algo más serio de lo que se ha estado viviendo. Y finalmente también el silencio que genera la expectativa.
Y expectativa, ¿por qué? Bueno, cuando el Señor guardó silencio, mire, busqué algunos silencios, no es que estamos hablando de lo mismo, pero ¿qué pasó cuando el Señor guardó algunos silencios? Número uno, el Señor, antes de que Cristo naciera, hubo silencio de parte de Dios para con su nación, principalmente para con su nación, de 400 años, que es el tiempo que hay entre Malaquías y Mateo. Entonces hay un espacio ahí de silencio de Dios. Ahí no hubo mensaje hasta que un ángel se le aparece a María y le empieza a decir de que va a ser la madre del Hijo de Dios. Y entonces ahí comienza el Señor otra vez a volver a fluir y a volver a hablarle a su nación. Pero entonces, ¿qué pasó con ese silencio? Bueno, antes que María se le habló a la mamá de Isabel, ¿no? La mamá de Juan. Ahora, antes de que Cristo fuese crucificado, también hubo silencio de Dios. Ustedes recordarán que Cristo en el huerto de Getsemaní le dijo: Padre, si puedes, que pase de mí esta copa. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Silencio. Ahora, ¿por qué silencio? Bueno, yo asumo dos cosas. Yo pongo ahí que es una expectativa, y claro, para ti y para mí es una expectativa, más para el Señor ya no lo era. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que había un plan de redención, y que en ese plan de redención, que nosotros le hemos llamado el plan Cordero, ya estaba estipulado, ya estaba escrito de que Él tenía que padecer por la nación. Incluso Caifás, el sumo sacerdote, así se los dijo, porque él sin saberlo profetizó. Y es que no saben ustedes que les conviene que un hombre muera y sufra por su nación, para que su nación no. Bueno, no sé hasta dónde andaba el hombre ahí, pero sin saberlo él estaba profetizando acerca de la muerte de Cristo, y de hecho así lo dice la Escritura. Pero hubo un silencio cuando el Señor habló, ya hubo silencio. Por eso le digo, yo no estamos hablando de lo mismo, pero quise ejemplificarlo, y veo que ahí el Señor preguntó: Señor, ¿puede pasar esta copa? ¿Puedo yo omitir este paso que voy a tener que dar? Y el silencio le dijo: no, ya estaba escrito que era un proyecto que tenía que cumplirse. Gracias a Dios que se cumplió, porque si no, a saber dónde estuviéramos usted y yo. Y gracias a Dios que aquí estamos manteniéndonos firmes por Él. Y el otro, antes del juicio de las trompetas, obviamente silencio en el trono. ¿Por qué? Porque viene algo grande, viene juicio de parte de Dios. Entonces, note que Dios a veces guarda silencio por lo que va a hacer. ¿Por qué? Pero no, el que guarde silencio no quiere decir que Él no esté actuando. El que guarde silencio no quiere decir que Él no esté trabajando. Miren, pasó 400 años en silencio, pero ¿qué es lo que estaba preparando? La venida del Mesías, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, claro, yo sé que estaba preparado incluso antes de la fundación del mundo, pero era un tiempo que tenía que preparar aún en su nación. Entonces, como en relación con otros sellos, el séptimo sello tenemos que entender que es el final de un ciclo, más no el final del juicio del Señor, porque el juicio ahí apenas comienza. ¿Me voy a entender? Porque si bien es cierto, el juicio de Dios, el Señor es quien permite todas las cosas, pero todo lo que ha conllevado los 7 sellos, los primeros 4 tienen que ver con la tierra, el quinto tiene que ver con el cielo, el sexto tiene que ver algo con la tierra y algo con el cielo medio, por así decirlo, y el séptimo tiene que ver con el campo preparatorio para los otros, el silencio que es una preparación. ¿Para qué? Para que venga ahí sí los otros juicios del Señor. Es una especie de transición. Entonces ese silencio lo que te dice es: ok, hoy donde tenemos vamos a guardar reverencia, porque aquí viene algo mejor, aquí viene algo bueno. Bueno, mejor para uno, para nosotros, pero no bueno ni para el mundo, ¿verdad? Sino que para ellos viene el sufrimiento. Entonces el séptimo sello, que contiene las trompetas, que son los siguientes juicios de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto entonces? Bueno, que aunque Dios calla, está trabajando, siempre está actuando, nunca se está deteniendo. El silencio es parte del proyecto divino, parte de un plan de Dios. ¿Para qué? Porque, esto me deja ver algo bien importante también. Cuando uno ora al Señor y no hay respuesta, ¿qué te puede indicar a ti? Dos cosas: o que la respuesta ya te la dieron y no has entendido que te la dieron, que podría ser una,
O la otra es que falta que tengamos que esperar a que llegue la respuesta finalmente, ¿verdad? Claro, es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro. Él es el que sabe el tiempo. Entonces, y la otra cuestión es que ¿cuándo viene el silencio de Dios? Ante los momentos más grandes. Ahí el Señor nos pide que seamos reverentes, nos pide que seamos solemnes, por así decirlo, que tengamos esas pausas con el Señor. Entonces, aquí con esto cierro. Con esto yo cierro ya los 7 sellos. Entonces ahí le doy el panorama general de los 7 sellos. Número 1, el caballo blanco, que es el caballo del engaño. Número 2, el caballo rojo, que es el caballo de la guerra. Bueno, caballo bermejo, que es como dicen algunas versiones, ¿verdad? El 3 es el caballo del negro, que es el caballo del hambre. El número 4 es el caballo amarillo, que es el caballo de la muerte. Y note algo, ahí está bien la estructura, es decir, esto es lo que quería más o menos mostrarles, que estos cuatro son en el orden mundo, ¿verdad? Están desarrollando la actividad aquí en el mundo. Ahora, el número 5 es celestial, que son los mártires, que Juan mira a los mártires clamando por justicia, clamando para ser totalmente redimidos por su persecución. Pero obviamente ellos tienen que descansar hasta que completen ese número de consiervos. No sé si usted se quiere apuntar también con ellos, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? Bueno, ok, está bien. El 6º sello dice conmoción cósmica, que tiene que ver con algo de la tierra por los terremotos, y obviamente tiene que ver con las señales del cielo, con el sol, con la luna y con las estrellas. Y finalmente el silencio en el cielo. Si usted mira por aquí, ahí le está una imagen de las trompetitas, que como que los ángeles están preparando para las trompetas. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde esa solemnidad, ese tiempo solemne, es el tiempo que está dejando o están permitiendo para que vengan los nuevos juicios de Dios, que si Dios lo permite vamos a seguirlos estudiando más adelantito. Amén, amén y amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión, en este estudio.